Bueno chicos, buenas tardes. Qué gusto poder verlos nuevamente desde este espacio académico y poder aprovechar estas herramientas virtuales que nos permitirán pues hacer de este proceso algo más llevadero, ¿no? Pues como ya todos sabemos, esta ha sido una situación que nos ha cogido de imprevisto a todos y pues que sea una oportunidad para aprender de otro uso de estas nuevas tecnologías y pues sacarle el mayor provecho a todas las herramientas que ya se ponen en nuestras manos. Entonces, veámoslo como una oportunidad para el aprendizaje y pues nuevamente manifiesto mi alegría por nuevamente encontrarme con ustedes. Eh, sí quiero comenzar no sin antes hacerles una recomendación frente a la situación que estamos pasando actualmente en el país, especialmente a ustedes que son ya un poco más autónomos. Creo que es importante que mencione el hecho de que es una responsabilidad que tienen ustedes también como ciudadanos, eh, cuidar de la salud no solamente de ustedes sino de su familia. Entonces, sí realmente quiero hacerles la recomendación de que sigan los protocolos que se han diseñado para que evitemos contagios. En la medida de lo posible procuren no salir a los espacios públicos. Esto pues va a evitar que hayan posibles contagios en su hogar, ¿sí? Y pues si están en la necesidad de hacerlo, tengan en cuenta de tomar todas las medidas de precaución, estarse constantemente lavándose las manos, cuidando de ustedes y cuidando de los suyos, ¿listo? Pues básicamente esa es la recomendación que quería hacerles. Espero que se encuentren todos muy bien, que toda su familia igualmente se encuentre muy bien. Y pues nada, vamos a comenzar con la tutoría del día de hoy. Para el día de hoy vamos a retomar sí, vamos a retomar las clases del área de tecnología, pero vamos a empezar desde el componente práctico que correspondería para este segundo periodo. Entonces, como primera medida, dentro de lo práctico, lo que se pretende es que ustedes lleguen a la comprensión e identificación de esos conceptos básicos sobre forma, función y estructura vistos desde el desarrollo tecnológico, ¿vale? Entonces, pues digamos que lo primero que vamos a hacer es hablar un poco del artefacto y cómo este está constituido. Vamos a mirar qué es una estructura, qué elementos lo componen y cuáles son sus funciones. Entonces, paso a enseñarles un ordenador gráfico. Yo les voy a ir comentando rápidamente y luego vamos a enfocarnos en lo que es exactamente la estructura, ¿sí? Entonces pasamos a la presentación. Bueno chicos, primero que todo vamos a tratar de definir qué es un artefacto visto desde los procesos tecnológicos, ¿vale? Entonces, en este diseñador gráfico yo les voy a enseñar a ustedes, o les voy a tratar de exponer a ustedes qué es un artefacto, ¿sí? Entonces sabemos que los artefactos son productos de sistemas tecnológicos. Estos sistemas tecnológicos pues ponen a su disposición herramientas y, y pues se componen básicamente de técnicas que permiten el desarrollo del artefacto en sí, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de esos dispositivos que se necesitan para la construcción de un artefacto, pues hablamos también de esos elementos que fundamentalmente permiten que se desarrolle ese proceso. Entonces estamos hablando del flujo de energía y la información, de los dispositivos o herramientas que se van a llevar, que se van a necesitar para el desarrollo de una actividad y los procesos que se desarrollan según los protocolos que se hayan establecido, ¿sí? Entonces, el artefacto en sí lo podemos entender como cualquier cosa que ha creado el hombre, ¿sí? ¿Para qué? Para satisfacer sus necesidades e incluso para satisfacer sus deseos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de esa satisfacción de necesidades, sabemos que esas han existido desde el principio de los tiempos. Entonces, muy seguramente dentro de las cosas que ustedes pueden encontrar en su casa, ustedes van a encontrar algunas muy antiguas o algunas más contemporáneas. Lo que tiene que quedar claro acá es que el artefacto, sea antiguo o sea un artefacto actual, nunca va a perder su calidad o su cualidad de artefacto, porque en algún momento fue un desarrollo tecnológico.
Entonces, en la medida en la que lo fue y en la medida en la que fue creado por el hombre, se va a entender que es un artefacto, ¿listo? Entonces, eh, bueno, el hecho de que sean creados para satisfacer una necesidad los pone dentro de la categoría de tecnología, ¿no? Pues ya sabemos que este término lo utilizamos mayormente para identificar aquellas cosas con las que interactuamos, ¿no? Estos se pueden clasificar según sus características, ¿no? Entonces tenemos artefactos tecnológicos, que son con los que comúnmente ustedes y nosotros interactuamos, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, algunos están hechos para satisfacer algunas necesidades que a lo largo del tiempo hemos empezado a tener, otras están hechas para satisfacer los deseos que se nos pueden generar en medio de la interacción con el entorno, ¿no? Pongo un ejemplo. Si usted se pone a pensar en una consola de videojuegos, esta exactamente no está cumpliendo o no está cubriendo una necesidad vital para el hombre. Está elaborada más o está pensada más en crear satisfacción que realmente cubrir una necesidad vital, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, no solamente la tecnología nos ha servido para desarrollar herramientas que nos permitan potenciar nuestro trabajo y potenciar nuestras posibilidades, sino también como elementos distractores y como elementos de complacencia frente a algunas, digamos que algunas necesidades que se pueden aparentemente tener, ¿no? Eh, Existen también los artefactos militares, que pues bueno, no creo que tenga que andar en el tema, ya sabemos qué son los artefactos militares y de qué forma se usan. Aunque muchos no estemos de acuerdo con el uso de este tipo de tecnología, esta tecnología existe y esta tecnología ha sido utilizada y ha sido diseñada pensando en establecer un orden social, que no necesariamente tengamos que comulgar con el hecho de que se utilice o no, no anula que el hecho de que exista. Entonces esa tecnología existe y se enfoca precisamente en instaurar un orden social, ¿no? Están los artefactos médicos, los cuales pues obviamente solamente se van a poder utilizar dentro de la disciplina para la que fueron eh, elaborados, ¿no? Entonces, de ahí lo que nosotros en un principio hablábamos que era de la ética en el uso de las herramientas tecnológicas, ¿no? Porque perfectamente yo pudiera utilizar un desfibrilador, que es el, el aparato con el cual los médicos envían cargas eléctricas al corazón de las personas cuando éstas sufren un paro cardíaco. Yo puedo utilizar una máquina de estas para lastimar a alguien, ¿no? Una persona que tenga su pulso cardíaco normal, reciba una descarga con un desfibrilador, pues puede llegar a ser hasta mortal, ¿no? Entonces, también ahí podemos ver cómo el uso ético de las cosas nos permite identificar el valor que tienen dentro del desarrollo de la sociedad, ¿no? Y pues tenemos también los artefactos ecológicos, los cuales son esos que han sido diseñados para, para el desarrollo de la humanidad, pero que tengan en cuenta no ir en detrimento de las calidades del planeta Tierra, ¿no? Entonces ustedes ven acá, por ejemplo, este es un panel solar y pues creo que no hay que explicar mucho, ¿no? Es para generar carga y pues este tipo de tecnología son tecnologías que no afectan al medio ambiente en la medida en que utilizan esos recursos propios del medio ambiente que son renovables para poder utilizarlo y ayudar en su funcionamiento, en el funcionamiento de las cosas de la vida diaria del hombre sin que genere ningún daño al medio ambiente, ¿no? Eh, bueno, son, ya como les decía anteriormente, entonces los artefactos como parte de un proceso tecnológico, eh, pues digamos que tiene o está delimitado por ciertos elementos que lo estructuran, ¿no? Entonces, esos elementos que van a venir a definir el artefacto son su forma, su función y su estructura. Cuando yo me refiero a la forma, hago referencia a la apariencia externa que pueden tener las cosas, ¿sí? Esta apariencia es la que nos permite a nosotros identificar cuál es el uso que podemos darle a ese objeto. Si nosotros pensamos en un balón,
Su forma esférica ya nos indica que es posible utilizarla dentro del deporte, ¿sí? Entonces, digamos que la forma ya nos está indicando, nos está enviando un mensaje acerca de la función de ese artefacto, ¿no? Ahora, si lo pensamos desde la estructura, nos va a permitir definir cuál es la carga o la fuerza que puede manejar ese objeto. Y pues nos permite también definir el uso que puede tener. Si ya la forma de la pelota, que es esférica, nos permite llegar a pensar que la podemos tomar para utilizarla dentro de algún deporte, si dentro de la estructura del objeto de esa esfera nosotros vemos que sus materiales son frágiles, ahora pensemos que no es una esfera en cuero o en tela, sino que es una esfera en cristal, usted empieza a darle un nuevo sentido a esa esfera, empieza a redefinir su función. ¿En función de qué? En función de la estructura. Ya usted una vez observa la estructura determina cuáles pueden ser los posibles usos que le puede dar a, a ese elemento. Entonces, como les decía, sí permite definir igualmente cuál es la función que va a cumplir el objeto dentro de la vida cotidiana del hombre. Cuando hablamos nosotros de estructura, hablamos pues de eso, de ese sistema que le permite mantener su forma, ¿no? Le permite mantener su forma, que lo permite conservarse en las posiciones que pueda conservarse. Entonces acá vamos a ver un ejemplo. Nosotros vemos, por ejemplo, la silla. La silla, una silla normalmente trae sus cuatro paticas. Suponga que yo a usted le entrego una silla con dos patas. Ciertamente, yo creo que lo primero que se le ocurre a usted es no sentarse en esa silla. ¿Por qué? Porque uno sabe que la estructura no está completa o tiene una falla que no le permite cumplir su tarea bien. ¿Sí? Lo mismo pasará si de pronto usted ve la silla con algún defecto o está rota o está fracturada por algún lado. Usted no se va a sentar ahí porque sabe que hay una falla estructural y esa falla estructural puede hacer que el artefacto falle. Entonces, si se dan cuenta, la estructura también va a definir la forma en la que se debe interactuar con ese objeto. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el cuerpo humano. Nosotros tenemos nuestra estructura ósea, que es la que nos da a nosotros el soporte, eh, tanto desde eso estructural como lo muscular, que será lo que se superponga a la estructura, ¿no? Entonces, pues, básicamente estos dos elementos terminan por ser primordiales para definir la función. Ahora vamos a ver la función. La función son las relaciones que pueden haber entre el objeto y quien lo usa, ¿no? Y pues define la necesidad que va a cubrir. O sea, ya cuando yo le entrego a usted, por ejemplo, acá una escuadra, usted está pensando en el material, está pensando en el diseño, está pensando en la forma y ya de una vez empieza a determinar cuál puede ser el uso que tiene ese objeto, ¿sí? Entonces, la mayoría de los estudiantes suelen utilizar las escuadras como si fueran reglas, pero resulta que no. Las escuadras, si ustedes, bueno, como ustedes ya saben, cada uno de los lados indica un grado diferente y se utilizan mayoritariamente en la elaboración de planos, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque nos permite tener trazos certeros a ciertos grados, ¿no? Estos son los grados que normalmente se utilizarían dentro del diseño de planos arquitectónicos. Entonces, a pesar de que la estructura, a pesar de que el diseño nos da una idea de cómo utilizarlo, sí es importante tener en clara cuál es la función, porque se puede utilizar de diferentes maneras. Digamos que utilizarla solamente como una regla, pues sería desaprovechar todas las posibilidades que ofrecería en este momento para el ejemplo la escuadra, ¿no? Entonces, por eso es importante también la función porque determina con precisión cuál es la interacción que se debe tener con el objeto. Listo. Esto en cuanto a lo que tiene que ver con el artefacto, ¿listo? Entonces, paso a hablar un poquitico de la estructura, que es en lo que nos vamos a enfocar en este primer video y digamos que en las clases posteriores necesito entonces que
digamos que enfocarnos bien en el tema de las estructuras, comprender qué es una estructura, cuál es su función y pues cuáles son los elementos que lo componen, ¿listo? Entonces paso a enseñarles la presentación sobre estructura. Permítanme un segundo. Bueno, entonces aquí vamos a revisar una diapositiva sobre estructuras. Entonces acá nos tratan de definir qué es una estructura. Entonces dice que la estructura es cualquier tipo, en cualquier tipo de construcción está formada por varios elementos entrelazados entre sí. Están destinados a soportar la acción de una serie de fuerzas aplicadas entre ellos. Eh, Pensémoslo desde el área de la construcción. Cuando nosotros empezamos a desarrollar una estructura o cuando se empieza a elaborar una estructura, se piensa en los materiales y en la disposición que van a tener estos para generar un soporte que permita aguantar las fuerzas que van a converger dentro de la estructura. ¿Qué fuerzas pueden estar dentro de una estructura? Pues puede estar la fuerza de la misma estructura o el peso de la misma estructura. Pueden estar las fuerzas externas como puede ser la lluvia, el viento, la nieve, incluso los movimientos telúricos. Esas son fuerzas externas que terminan afectando las estructuras. Y pueden también haber factores como los pesos vivos, que son los pesos que van a estar determinados por las cosas que se pongan dentro de esas estructuras y las personas o elementos que estén en constante movimiento dentro de las mismas, ¿sí? Entonces, la estructura es, digamos, que ese armazón que está dispuesto de forma tal que permita soportar estas fuerzas. Entonces, uno puede determinar por medio de análisis matemáticos qué tan resistente puede ser una estructura dependiendo de la cantidad de materiales y la disposición de esos materiales frente a la construcción de esa estructura que estamos hablando, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuáles son los elementos estructurales? Los elementos son esos elementos que soportan los esfuerzos y las deformaciones que tiene una determinada estructura. Son partes de la estructura. Entonces aquí es donde nosotros empezamos a revisar de qué manera se va a ensamblar esos soportes o esa serie de elementos dentro de una estructura para que ésta cumpla su función. Entonces tenemos, por ejemplo, las vigas. Creo que ya ustedes, estos son elementos que para ustedes es común en las construcciones, ¿no? Entonces las vigas van a ser esos elementos que van de forma horizontal y se ponen atravesadas entre una columna y otra. O sea, las vigas son las que van a permitir generar una fuerza de flexión frente a las fuerzas que pueda recibir el cuerpo de forma vertical hacia abajo. Entonces, de elementos permiten de establecer cuál es la fuerza que puede soportar la estructura de arriba hacia abajo, ¿vale? El otro elemento va a ser la columna, que, que pues son esos elementos o son como esos postes que se elaboran con el fin de soportar las vigas y ayudar a soportar no solamente el peso que se recibe de forma horizontal al ser atravesadas por las vigas, sino también igualmente soportan el peso de forma vertical en la medida en la que sobre ellas van a reposar las vigas que generan fuerzas verticales, ¿no? Entonces, pues estas tienen una fuerza o sufren una fuerza de deformación o compresión debido a la fuerza que se genera de arriba hacia abajo en ellas. Tenemos otra estructura que serían los arcos. eh, pues se comportan o son similares a los cables invertidos, aunque poseen una rigidez y resistencia de fricción. Se caracterizan por conservar su forma ante las cargas de distribución y pues dependiendo de cómo se distribuya la carga sobre esas estructuras, se puede determinar la función que esta cumple a la hora del diseño de una estructura como tal, ¿sí? Digamos que estos elementos son más de orden de diseño, si bien cumplen una tarea, pues digamos que su característica es a recibir cargas más puntuales. En cambio, la viga y las columnas reciben
la carga de toda la estructura. Tenemos las cerchas, que son esos elementos que van de forma transversal y pues igualmente están sometidas a las cargas que pueden existir de forma vertical. Los muros, que son los que se van a extender desde las vigas, de viga a viga, pasando obviamente o siendo sujetas también por las, por las columnas. Entonces las columnas nos van a ayudar a darle consistencia a los muros, y estos muros pues obviamente también sufren una fuerza de compresión, ya que al cubrirte el espacio que queda descubierto entre las vigas y las columnas, las fuerzas que actúan sobre ellas, que son de compresión ya sea horizontal o vertical, eh, recaen directamente sobre los muros también. Algunos materiales para la construcción de las estructuras, pues ya sabemos, está la piedra, está la madera, está el acero, está el hormigón, está la arcilla, está el plástico. eh, todo depende del tipo de función que se busque que tenga la estructura a la cual se está armando. Entonces, eh, depende si se quiere una estructura más elástica que otra, se puede utilizar madera en vez de acero, por ejemplo, o en vez de hormigón. Tengan obviamente en cuenta que la utilización de un material u otro eh, afecta directamente el desempeño de la estructura. Entonces, por ejemplo, una estructura más flexible muy posiblemente no puede ser muy grande, porque los materiales están dispuestos de forma tal que sean más flexibles más que flexibles, más flexibles que duraderos en cuanto a la resistencia que puedan tener, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los esfuerzos que pueden existir dentro de una estructura? Decimos que pueden haber fuerzas. Obviamente todo dentro de la estructura está sometido a algún tipo de fuerza, ya que pues, la principal fuerza a la que van a estar sometidos es la fuerza de gravedad, la cual siempre va a ir haciendo un empuje de forma vertical hacia abajo, ¿no? Entonces decimos que un elemento está sometido a un esfuerzo de tracción, que es la primera fuerza, sobre la cual actúa que tiende a estirarlo. Los tensores son elementos resistentes que aguantan muy bien este tipo de esfuerzos. Estas fuerzas de tracción nosotros las vemos en los puentes atirantados, ¿sí? Entonces permite que por medio de esa fuerza que es de jalar y no de empujar, el elemento no se desgarre digamos que no se rompa por medio de esa fuerza. Eso también depende mucho de los materiales que se vayan a utilizar. Están las fuerzas de compresión. Entonces un cuerpo se encuentra sometido a compresión si las fuerzas aplicadas tienden a aplastarlo o a comprimirlo. Los pilares y las columnas son ejemplos de elementos diseñados para resistir esfuerzos de compresión. Cuando se somete a una compresión, una pieza con gran longitud en relación a su sección se arquea, recibiendo este fenómeno el nombre de pandeo. Creo que es claro, ¿no? O sea, era más o menos lo que les decía antes. Las vigas y las columnas están sometidas a esta fuerza porque el peso de la estructura reposa sobre ellas. Lo mismo sucede con las paredes, o con los muros, perdón, que son los que van a estar junto con estos otros dos elementos recibiendo el peso total de la estructura. Entonces obviamente se comprimen, ¿sí? Un elemento, la flexión, ¿no? Un elemento está sometido a flexión cuando actúa sobre cargas que tiendan a doblarlo. A este tipo de esfuerzo se le ve sometido a las vigas de una estructura. Pues obviamente las vigas van a estar sometidas a esta fuerza, ya que son las que van dispuestas de forma horizontal, ¿no? Entonces pues, al disponerse de forma horizontal, eh, el peso que puedan existir sobre ellas
van a hacer que posiblemente se deformen. Por eso es tan importante el uso de las vigas, porque las vigas son las que les van a ayudar a ayudar a tener soporte a a las columnas, ¿sí? De hecho, pues la columna y la viga son las partes fundamentales de la armación de una estructura. Una vez que tenemos un número adecuado de columnas para sujetar una viga, pues digamos que tiene la certeza de que no va a suceder, eh, digamos que la deformación de la placa o la deformación de la viga, ¿no? Pero si no se utilizaran el número adecuado de columnas, la viga tendería a pandearse. Bueno, la torsión. Un cuerpo sufre esfuerzo de torsión cuando existen fuerzas que tienden a retorcerlo. Este es el caso del esfuerzo que sufre una llave de giralda dentro de una cerradura. Digamos que viéndolo desde otro tipo de elemento, de artefacto, nosotros podemos pensar en algunas herramientas también, ¿no? Eh, o en sí, en algunas herramientas o algunos objetos como pueden ser, por ejemplo, un tornillo. Un tornillo, pues obviamente dentro de su estructura se sabe que tiene que sufrir una fuerza de torsión. Entonces, en la medida en la que se hagan más anchos o más angostos los espacios que hay dentro de la rosca de la tuerca, pues la torsión va a afectar o mayor o menor el centro del tornillo, que es digamos que el que cumpliría la función de darle fuerza a esa estructura. Entonces, digamos que sobre él también recae esa fuerza de torsión que es la que puede llegar a deformarlo. La cortadura, que es el esfuerzo al que está sometida una pieza cuando las fuerzas aplicadas tienden a cortar o desgarrar. El ejemplo más claro de cortadura lo representa la acción de cortar con unas tijeras. Pues digamos que dentro de la estructura de una edificación, esto sucede más cuando existen daños estructurales en la base, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando hay algún tipo de movimiento telúrico y las estructuras no están diseñadas de forma que sean sismoresistentes, este tipo de daño suele darse. Y pues digamos que las primeras que se ven afectadas son las placas o los techos, como quieran llamar, los techos y los pisos. Y sufren este fenómeno de cortadura, que es más o menos lo que sucede cuando hay un terremoto. Esa típica figura que uno ve que se desgarra el piso, que se desgarran los techos, es exactamente ese fenómeno o esa fuerza a la que pueden estar sometidos. Bueno, acá un poquitico lo que les estaba comentando anteriormente. Una estructura está sometida a unas cargas que van a ser esas fuerzas para las cuales están diseñadas para que resistan ese tipo de fuerzas que va a tener que tener dentro de sí misma, ¿no? Entonces, eh, son ese tipo de elementos que van a terminar por hacer que la estructura funcione o falle dependiendo de la utilización de los materiales y la disposición que se haya hecho de estos, ¿no? Entonces, como les decía anteriormente, existen las cargas muertas que van a ser esas que van a estar determinadas por el mismo peso que tiene la estructura. Entonces, el material, la forma, la posición, esas van a determinar la fuerza que va a existir sobre ellas y de qué forma se dispongan esas fuerzas, ¿sí? Entonces, acá dice que son aquellas que mantienen constante magnitud y con una posición fija durante la vida útil de la estructura. La mayor carga muerta generalmente es el peso propio de la estructura, por ejemplo, rellenos, acabados, entrepisos, cielos rasos, columnas, vigas, losas, etc. Entonces, sí, como les decía, es aquello que va a componer en sí la estructura, sin que haya absolutamente nada sobre ella, solamente la estructura en sí. Cuando hablamos de cargas vivas, que ese va a ser el otro tipo de cargas, hablamos de aquella fuerza que es ejercida por las maquinarias, los muebles, las personas, los mecanismos, bueno, lo que vaya a tener que resistir esa estructura. Entonces las cargas vivas eh, vienen a afectar de forma externa a la estructura,
pues toda vez que es las, digamos que son las fuerzas que vienen a adicionarse ya al peso muerto de la estructura en sí. Entonces, digamos que son para lo que son creadas, son para lo que son creadas las estructuras, ¿no? Para sobreponerse y para poder cumplir una función en el uso de, digamos que un determinado ejercicio en el que sea, en el área que sea, sabiendo que dentro de ese ejercicio, dentro de esa función, va a sufrir también modificaciones en sus cargas debido a que también existen unas cargas vivas que van a venir a afectarla, ¿sí? Ahora vienen las cargas accidentales, que son aquellas que les comentaba a ustedes que tienen que ver básicamente con lo medioambiental. Una estructura puede llegar a deteriorarse por la exposición al aire, a la lluvia, por el ácido de la lluvia, por los movimientos telúricos, el viento. Esos son factores que terminan por deteriorar las estructuras y pues no permiten que éstas se mantengan de forma constante desde el momento de su creación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es muy común ver que constantemente le estén haciendo revisiones a, bueno, no sé, a las estructuras, por ejemplo, como los ascensores, que todo el tiempo están recibiendo cargas vivas. Entonces normalmente este tipo de mecanismos necesitan mantener una revisión constante para poder mantener un buen funcionamiento, para poder cumplir con su tarea. Ahora, eh, alguna falla estructural, alguna falla estructural que permita que alguna de estas cargas termine por afectar dramáticamente la estructura, pues son graves. Son graves porque si ustedes lo piensan, las estructuras están dadas de forma tal que, o sea, digamos que las tenemos en cualquier entorno. Y una falla estructural puede llegar a ocasionar lesiones o incluso la muerte de las personas que estén dentro de esa estructura. No sé si ustedes de pronto recuerden el año pasado la noticia del puente de Chirijará. Un puente muy bonito que se hizo por allá en Villavicencio, pero resulta que los materiales que usaron y la cantidad de los materiales que dispusieron para la estructura fueron insuficientes. ¿Qué pasó? El puente ni siquiera lo alcanzaron a abrir antes de que se cayera. ¿Por qué? Porque no fue capaz de recibir ni siquiera su propio peso. O sea, no pudo ni siquiera con las cargas muertas que él mismo tenía. Tiene que ver con el hecho de que utilizaron malos elementos o malas herramientas o los, los materiales que tendrían que componer esa estructura. Dispusieron de ellos mal. De hecho, se hablaba de que habían habido fallas en los estudios que se habían hecho de la tierra sobre la cual elaboraron el puente. Lo que se decía era que los ingenieros que fueron a revisar el terreno no se dieron cuenta que ese terreno no era apto para la construcción del puente porque se cedía con facilidad. Entonces, ¿qué pasó? Pues crearon el puente y con el peso del mismo puente el terreno cedió y se pandeó. Sucedió lo que pasaba acá cuando hablábamos en la flexión. Se pandearon las placas y terminó por caerse el puente. ¿Sí? Entonces, pues ustedes se dan cuenta la mala utilización de los materiales en la construcción de una estructura pueden determinar de forma fundamental el uso y digamos que mucho eso la seguridad de las personas que vayan a hacer uso de esa estructura. Básicamente, esto sería como la explicación que tendríamos por el día de hoy. Entonces, una vez que ustedes hayan visto este video, les sugiero haber pues tomado todos los apuntes necesarios. Igual a su disposición están las diapositivas acá para que las vayan revisando. Y pues la ventaja es que por ser el video, pues ustedes pueden ir pausándolo donde consideren que deben pausarlo para ir tomando los apuntes que están acá. A continuación, pues voy a dejarles una guía de trabajo. Bueno, no se las voy a dejar por este medio, se las voy a enviar o se las voy a poner en la plataforma. Entonces, junto con este video, les he enviado también el video
de tutoría para el ingreso a la plataforma Webcian, para que ustedes puedan ir ingresando y revisando sus asignaciones académicas y pues vayan cumpliendo con las tareas que les ha sido asignada por ese medio. Yo voy a estar manejando igualmente esa plataforma. La plataforma de Edmodo, pues vamos a suspender su uso por ahora. No sé si posteriormente lo vayamos a retomar, pero pues por ahora solamente vamos a trabajar con la plataforma del colegio. ¿Listo, chicos? Entonces, pues por el momento no sería más, chicos. Entonces, por favor, revisar la plataforma Webcian, perdón. Y pues por ese mismo medio me van a hacer entrega del trabajo. Muchísimas gracias por haber prestado atención al video. Cualquier duda, inquietud que vayan a tener durante el tiempo de la tutoría de aprender en casa, ustedes pueden comunicarse a mi WhatsApp personal. Y allí yo voy a resolver todas las dudas que ustedes tengan. Y pues nada, espero que puedan avanzar dentro de la actividad. Y espero el compromiso de parte de todos ustedes. Pues sin más, me despido. Muchísimas gracias, chicos, y que estén muy bien, ¿vale? Hasta luego.